hemos quedado justamente en lo que era nomenclatura, ¿verdad? Entonces hemos hecho con ustedes todo lo que es el tema ya de nomenclatura. ¿Qué tal? Buenos días, Yadira. Entonces, vamos ahora pues continuando con el tema, ¿sí? Hola, Milagros, buenos días. Y vamos a entrar a lo que es ya, amigos, las reacciones de preparación de alcanos, ¿de acuerdo? Entonces, preparación de alcanos. Muy bien, entonces vamos analizando estas reacciones y fíjate, tenemos aquí la primera reacción que se llama hidrogenación de alquenos y alquinos. Entonces, para esta reacción, chicos, se va a usar como reactivo el hidrógeno molecular. El hidrógeno molecular es H2, se escribe como H2, hidrógeno molecular. Y se emplea como catalizador el níquel, platino o paladio. ¿Qué es el catalizador? Acuérdate que el catalizador es aquella sustancia que acelera una reacción, ¿verdad? Entonces, el catalizador acelera la reacción. Muy bien, entonces, eso es el catalizador, una sustancia que va a acelerar una reacción química. Bien, entonces, fíjate acá, ¿ve? Tengo acá a la siguiente molécula, ¿ve? Este es un alqueno, ¿ve? ¿Correcto? Y le vamos a poner hidrógeno molecular, ¿ve? En presencia de su catalizador níquel. Entonces, hidrógeno níquel. Muy bien, ¿qué va a pasar aquí, ve? Que el hidrógeno, mira, ve, se unen, ve. Estos dos átomos de hidrógeno, ve. Estos dos átomos de hidrógeno que hay en la molécula, uno entra a este carbono y el otro entra a este carbono, ve. Y el enlace pi que había ahí se rompe. ¿De acuerdo? Entonces entran los dos átomos de hidrógeno a cada carbono y el enlace pi se rompe. Entonces escribimos a la molécula igual, pero ya sin el enlace pi. Sin el enlace pi. En su lugar, ahora habrá enlaces con hidrógeno. Entonces, como te puedes dar cuenta, esta es una reacción en donde dos átomos, mira, dos átomos ingresan a cada carbono y se rompe el enlace pi. Por lo tanto, esta es una reacción de adición. Adición, ¿te acuerdas que cuando en una molécula entran dos grupos de átomos, ¿sí? Se llama adición, entran dos y se rompe el enlace pi. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá, ¿ven? Una reacción de adición. Muy bien, resulta que por cada molécula de hidrógeno, mira, que se adiciona, se rompe un enlace pi. Fíjate, entra una molécula y se rompió un enlace pi. ¿De acuerdo? Por cada enlace pi es una molécula de hidrógeno. Entonces, por ejemplo, mira, si yo tengo la siguiente molécula, fíjate acá, ¿ve? ¿Sí? La siguiente molécula, supongamos que esta vez vamos a colocar por aquí un alquino. Tenemos ahí un alquino. Entonces, si quiero que este alquino, chicos, se convierta en alcano, ¿cuántas moléculas de hidrógeno, ¿sí?, se necesitarán? ¿Cuántas deberían ser las moléculas de hidrógeno que se requieren para que el alquino se convierta en alcano? A ver, ¿qué dicen? ¿Cuántas deberían ser? A ver, muchachos, vamos. ¿Cuántas moléculas de hidrógeno se necesita para que el alquino se convierta en alcano? Dos. Cuatro. Serían dos, ¿verdad? Dos moléculas. Dos moléculas. Le ponemos hidrógeno platino, por ejemplo. ¿Sí? Cualquiera de estos catalizadores puede ser. Entonces necesita dos moléculas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjate, de estas dos moléculas hay 4 átomos. Una cosa es molécula y otra cosa es átomo. Vale decir, hacer esa aclaración, chicos. Por ejemplo, si yo digo, aquí ve, este es átomo, ve. A esto lo llamo átomo de hidrógeno, ve. ¿Sí? Pero cuando ya está unido a otro igual, ve, esto ya es una molécula, porque estos dos átomos están enlazados, ya ve. Entonces, solito es átomo, pero ya unido a otros es molécula. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa es átomo y otra cosa es molécula. Entonces, ¿cuántas moléculas se necesita? 2 moléculas. Si yo te dijera átomos, ¿cuántos átomos se necesitaría? Si yo dijera átomos, serían 4, pues. ¿Sí? Fíjate, una molécula
y 2 átomos, ¿cierto? Entonces, esta es una molécula, o sea, 2 átomos. Aquí ve. ¿Cuántas moléculas de hidrógeno se necesitan? Le dije, serían 2 moléculas, ¿ve? ¿De acuerdo? Y si dijera átomos, pues serían 4, ¿ve? Porque en 2 moléculas de hidrógeno hay 4 átomos. ¿Me entendieron, chicos? ¿Sí? Entonces, por si acaso, ¿ya? Tener esa definición bien clara. ¿Cuándo es átomo y cuándo es molécula? ¿Bien? Entonces, fíjate acá, serían 2 moléculas de hidrógeno, ¿ve? Uno entra a este carbono, la otra molécula, el otro átomo, perdón, entra a ese carbono. Como son 4, faltarían 2 todavía, ¿ve? Los otros 2 entrarían aquí, ¿ve? A este carbono y el otro a este carbono. Entonces, al final, entran los 4 átomos que hay en estas 2 moléculas. ¿De acuerdo? Muy bien. Se va a romper el enlace pi, quedando entonces la molécula, así ve, CH3, carbono, se rompe el triple enlace, y ahora en su lugar habrá enlaces simples con el hidrógeno. Mira, enlaces simples con el hidrógeno, ¿correcto? Entonces, vemos que ese alquino se convierte en alcano. Tiene puros enlaces simples ahora. ¿De acuerdo? Entonces, mediante una adición de una hidrogenación de alquenos y alquinos, se puede obtener como producto un alcano. ¿De acuerdo? Por eso se llama preparación, porque tu producto es el alcano. ¿De acuerdo? Entonces, en el producto se forma alcano. De ahí el nombre de preparación. Entonces, en el producto se forma alcano. En el producto. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, pongamos otro ejemplo acá. Si yo tuviera, chicos, la siguiente molécula, mira. ¿Cuántas moléculas de hidrógeno necesitaría para que éste se convierta en alcano? ¿Sí? A ver, ¿qué dicen? ¿Cuántas moléculas de hidrógeno, chicos, necesito para que esta molécula, ¿sí?, se convierta en un alcano? 4. Entonces, todo va a depender de cuántos enlaces pi haya, ¿cierto, chicos? Muy bien, entonces contamos cuántos enlaces pi tiene la molécula y vemos que tiene 4 enlaces pi. O sea, significa que deben haber 4 moléculas de hidrógeno necesarias, ¿verdad? Porque por cada enlace pi es una molécula de hidrógeno. Hay un enlace pi, aquí hay 2 enlaces pi, acá hay un enlace pi. Entonces, necesitaré 4 moléculas de hidrógeno. Ponemos aquí 4 hidrógeno, níquel. ¿De acuerdo? Entonces, esta molécula ahora se va a convertir en alcano. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿cuántos carbonos tiene a propósito esta molécula? A ver, veamos cuántos tiene. Tiene acá un carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 carbonos tiene. Entonces se va a convertir en un alcano de 12 carbonos. ¿Te acuerdas que a los alcanos, como ellos tienen hibridación sp3, cuando uno los representa topológicamente, se le hacen zigzag? ¿Te acuerdas? Entonces, como aquí hay 12 carbonos, estos 12 carbonos van a quedar en zigzag. Mira. ¿De acuerdo? Deben haber aquí 12 carbonos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carbonos. ¿De acuerdo, amigos? Entonces, esta molécula que tenía enlaces pi, mira, ve, ahora se convierte en un alcano. Y los alcanos en zigzag se escriben, pues, ¿verdad? Muy bien, entonces, ese es un método, amigos. Ese es el método de hidrogenación de alquenos y alquinos para convertirlo en alcano. Otro método va a ser la reducción de haluros alquílicos.
Reducción. ¿Te acuerdas tú qué pasaba cuando una molécula se reduce? ¿Qué hay en una reducción? ¿Sí? Recuerdan, en la clase pasada lo mencionamos, en una reducción, ¿sí? El átomo gana electrones, gana hidrógenos, ¿verdad? Gana electrones, gana hidrógenos y pierde oxígenos. Eso pasa cuando se reduce, ¿de acuerdo? Entonces, si se reduce, va a ocurrir ello. Muy bien, entonces acá hablamos de reducción de aluros de alquilo. Reducción. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir que el haluro de alquilo va a ganar hidrógeno, ¿sí? Porque es reducción del haluro de alquilo, dice. ¿Ve? El haluro de alquilo debe ganar hidrógeno, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces eso vamos a ver. El haluro de alquilo va a ganar hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente para esto se va a usar la nomenclatura común de los haluros de alquilo, ¿de acuerdo? Para poder nombrarlos y representarlos. Muy bien, entonces la reducción de los haluros de alquilo, chicos, tiene dos formas. Puede ser una reducción directa o una reducción indirecta, ¿de acuerdo? Veamos la reducción directa. Reducción directa. ¿Por qué reducción directa? Porque en un paso nada más se forma el alcano. En un paso se forma el alcano, ¿de acuerdo? Entonces, en un paso se forma el alcano. En un paso nada más ocurre esto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿te acuerdas tú que los radicales alquil provienen de un alcano? ¿Sí? El alquil proviene de un alcano. Entonces, al alcano se le quita un hidrógeno y se convierte en alquil, ¿de acuerdo? Entonces, el haluro de alquil proviene de un alcano, mira, al cual se le quita un hidrógeno, ¿correcto? Y se le llama haluro porque va acompañado de un halógeno, que puede ser cloro, bromo, haluro de alquil. ¿De acuerdo? A este haluro de alquil se le pone entonces un agente reductor, mira, un reductor. El reductor es aquel que va a reducirlo a él, un reductor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el reductor le va a dar un hidrógeno al haluro de alquil. ¿De acuerdo? Le va a dar un hidrógeno. Pero si le da un hidrógeno, ¿sí? Tiene que irse alguien en el haluro de alquil. ¿Quién es el que se va? El halógeno cloro. ¿Por qué? Porque el cloro es un grupo saliente. ¿Se acuerdan ustedes? En la clase pasada mencionábamos de los grupos salientes que eran grupos que fácilmente se pueden intercambiar. Entonces, el reductor le va a dar un hidrógeno al alquil. El alquil va a ganar ese hidrógeno, ¿sí? Y a cambio se va a ir el cloro. ¿Ve? Él se va. Entonces, fíjate aquí, ¿ve? El haluro de alquil, el haluro de alquil se convierte en alcano. ¿Ve? Recupera su hidrógeno, el haluro de alquil, el alquil, y se convierte en alcano. ¿De acuerdo? El agente reductor, entonces, es una sustancia que va a donar hidrógenos. El agente reductor le da hidrógenos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quiénes son agentes reductores? Agentes reductores, chicos, pueden ser este, ¿ve? ¿Sí? Se conoce así, ¿ve? Su nombre es, como tiene 4 hidrógenos, tetrahidruro, ¿ve? De litio y aluminio. ¿Ve? Tetrahidruro de litio y aluminio. Ese es el nombre químico de esta molécula. ¿Ve? Tetrahidruro de litio y aluminio. Entonces, chicos, recuerden lo que habíamos mencionado, ¿no? En las clases pasadas. Cuando un átomo lleva el término uro, ¿qué carga tiene? ¿Positiva o negativa, chicos? Si el átomo lleva el término uro, el sufijo uro, ¿qué dicen? A ver. Si un átomo tiene el sufijo uro, ¿qué va a hacer? ¿Qué carga va a tener ese átomo? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa. ¿Sí? Negativa. Entonces, cuando el átomo lleva la terminación uro, el sufijo uro, es porque tiene carga negativa. Entonces, si acá decimos tetrahidruro, ¿qué significa? Significa entonces que el que tiene la carga negativa aquí es el hidrógeno, ¿cierto? Entonces, el hidrógeno es el de carga negativa. Muy bien, tetrahidruro. Muy bien. Entonces, otro agente reductor, chicos, va a ser el zinc en ácido, ¿ve? El zinc en medio ácido. El zinc en ácido es un agente reductor. Por ejemplo, zinc acompañado de ácido clorhídrico, ¿ve? Zinc en ácido. ¿De acuerdo? Es un agente reductor. O si no, también puede ser así, ¿ve? Zinc en ácido sulfúrico, ¿ve? El hecho es que tiene que estar en ácido. ¿De acuerdo? El metal zinc en un ácido. Entonces, también tiene así opciones de ser agente reductor. Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá, ¿ve? Observen el siguiente, ¿no? El siguiente grupo alquilo.
¿Cómo se llama ese radical alquil, chicos? Etil. ¿Cómo se llama ese alquil? Etil, ¿verdad? Ese es Etil, etil. el etil. Este alquil etil proviene de un alcano, ¿sí o no? Proviene del etano. Entonces, si este radical alquil recupera su hidrógeno, se convierte en alcano. Entonces, mira, este etil le vamos a poner cloro, ¿ve? Entonces su nombre será cloruro de etil, ¿verdad? Cloruro de etil. Muy bien, entonces le ponemos el agente reductor, ¿ve? El agente reductor, tetrahidruro de litio y aluminio, que es el que más viene en el examen. Entonces, este agente reductor le va a dar hidrógeno, le va a regalar un hidrógeno, pero resulta, chicos, que el carbono siempre debe tener 4 enlaces. Tú sabes que no puede excederse de los 4 enlaces. Entonces, si va a entrar un hidrógeno, ese hidrógeno viene con un enlace, pues. Entonces tiene que formarse un enlace con ese hidrógeno, ¿ve? Entonces, este carbono no podría aceptar a un hidrógeno más porque llegaría a tener 5 enlaces, ¿ve? Observa que él ya tiene, ¿ve? Acá un enlace, ¿ve? Acá otro enlace, tiene 2, más 2 enlaces con el hidrógeno, ya tiene 4 enlaces. Entonces, si viene un hidrógeno más, él tendría que eliminar a alguien, ¿no? Tendría que votar a alguien para que pueda entrar el hidrógeno. ¿A quién lo va a votar? ¿Quién tendría que irse para que pueda entrar el hidrógeno a este carbono, chicos? ¿Quién debe ser el que se va? Entonces, obviamente va a ser el cloro, ¿verdad, chicos? El cloro, ¿ve? ¿Por qué? Porque el cloro es un grupo saliente, acuérdense. ¿Sí? ¿Me dejo entender, amigos? Entonces, entre el hidrógeno, mira, ve, entre el hidrógeno se une al carbono, entre el hidrógeno se une al carbono y lo bota el cloro, ¿ve? Lo sustituye, ¿ve? El cloro se va, ¿ve? ¿Entienden, chicos? El hidrógeno toma el lugar del halógeno. Recuerda, este es un agente reductor. Reductor. El reductor da hidrógeno. ¿De acuerdo? Otra forma, ¿cómo te puedes dar cuenta? Es de la siguiente manera, ¿ve? Recuerda que se llama tetrahidruro. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es el negativo, ¿ve? ¿De acuerdo? El hidrógeno es el átomo negativo. Y a esto lo llamamos cloruro de etil. Porque acá, ¿ve? ¿Quién es el negativo en esta molécula? Cloruro de etil. ¿Quién es el que lleva la carga negativa? ¿Sí? Cloruro de etil. ¿Quién debe ser el átomo negativo ahí, chicos? ¿Qué El dicen? A cloro. ver. El Claro. cloro, ¿sí o no? Entonces, ¿recuerdas tú que cuando hablábamos de sustitución se cambia un parecido por otro parecido? Se sustituye. Entonces, entra un hidrógeno negativo a reemplazar a un cloro negativo. Se sustituye un parecido por otro parecido. ¿Me entienden, chicos? Entonces, esta es una sustitución, ¿ve? Entre el hidrógeno se va el cloro. Muy bien, entonces te va a quedar, ahora sí, ¿ve? CH3, CH2 y el hidrógeno que ha ganado queda junto a ese carbono. Y así se convierte en alcano. ¿De acuerdo? Entonces, de ser cloruro de etil, radical etil, ahora se llama etano, porque ya se convirtió en alcano. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, veamos el siguiente caso, chicos. ¿Recuerdan ustedes cómo se llama este radical? Isopropil. 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 Si le pongo bromo, entonces se va a llamar bromuro de isopropil. Bromuro de isopropil. Le ponemos el agente reductor. El agente reductor sin en ácido. Sin en ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el agente reductor le va a dar, le va a regalar un hidrógeno para que esta molécula se pueda reducir. Si esta molécula se reduce, tiene que ganar un hidrógeno. Entonces, si entra el hidrógeno, alguien tiene que irse. ¿Quién se va a ir? El bromo. ¿Por qué? Porque los halógenos son grupos salientes, son grupos intercambiables, ¿verdad? Entonces, entra el hidrógeno, chicos, y se va el halógeno. ¿Qué va a quedar entonces ahora? Te queda CH3, CH, CH3. Y ahora él queda con un hidrógeno que ha ganado. ¿Ve? Si tú quieres, al hidrógeno lo pones a un costadito. O si no, como tú ya sabes que él tiene un hidrógeno y va a ganar otro hidrógeno, le puedes colocar directamente CH2. ¿Me entienden, amigos?
Entonces puedes colocar directo CH2, ya porque sabes que le está ganando un hidrógeno. ¿Entienden? Entonces sería de esa manera. Supongamos aquí de lo siguiente. ¿Cómo se llama, amigos, este radical? ¿Ve? Ciclopentil. Ciclopentil. ¿Verdad, amigos? Ciclopentil. Le pongo cloro, entonces se llamará cloruro de ciclopentil. ¿Ve? Cloruro de ciclopentil. A este cloruro de ciclopentil, chicos, le ponemos el agente reductor, ¿ve? Tetrahidruro de litio y aluminio, ¿ve? Entonces el agente reductor le da un hidrógeno, lo reduce. Al reducir, tiene que irse entonces, al entrar el hidrógeno, tiene que irse alguien, y el que se va es el cloro por ser un grupo saliente, ¿ve? Entonces ahora te va a quedar, ¿sí? Junto al hidrógeno, ¿ve? Entonces se llamará ciclopentano. ¿Me entienden, amigos? ¿Todo claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, Muy profesor. bien, chicos. Entonces va a quedar de esa manera, mira la molécula, ¿no? Entonces se queda convertida en alcano cuando el alquil recibe a su hidrógeno. Muy bien, observen que esta reacción se ha dado en un solo paso, por eso se llama reducción directa. Ahora vamos a hablar de un tipo de reducción denominada reducción indirecta, ¿no? Entonces, para hacer la comparación, reducción indirecta. En la reducción indirecta, chicos, se va a dar dos pasos para convertirse en un alcano. ¿De acuerdo? Entonces aquí, en dos pasos, se forma el alcano. En dos pasos se obtiene el alcano. En dos pasos. Mientras que en el anterior era reducción directa, en un solo paso. Aquí no, va a ser en dos pasos, mira. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí el haluro de alquil. ¿De acuerdo? Entonces, ese alquil va a estar con el halógeno, por ejemplo, cloro, haluro de alquil. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué va a pasar? Que a este haluro de alquil le vamos a poner ahora magnesio en éter. Magnesio disuelto en éter. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Cuando al haluro de alquil se le pone magnesio, el magnesio, chicos, busca unirse al carbono. El magnesio quiere pegarse al carbono. Entonces, para unirse al carbono, lo mueve al halógeno de su posición. ¿Por qué siempre al halógeno? Porque él es un grupo saliente. Entonces, el magnesio se pega al carbono y lo mueve al halógeno de su posición, quedando entonces de esta forma. La cadena R, que es el alquil, unida al magnesio, y al costado de él, el halógeno. Entonces, amigos, aquí estamos formando un intermediario que se llama reactivo Grignard. Luego, a este reactivo Grignard le ponemos, por ejemplo, alguna sustancia que pueda donar hidrógeno. ¿Sí? Esa sustancia que puede donar hidrógeno puede ser el agua. El agua. El agua, cuando interaccione, cuando el agua reaccione, chicos, siempre lo hace formando H y OH. Siempre el agua, cuando se separa, lo hace como H y OH en las reacciones orgánicas. Entonces, a ese Grignard que se forma, ¿ve? Se le pone agua. Esta agua se va a separar, como les repito, en H y OH. Entonces, el agua aquí actúa como un reductor también, ¿ve? Le va a donar su hidrógeno, pero a cambio tiene que irse otro. ¿Ve? ¿Quién se va a ir? Otro que sea como el hidrógeno, otro que tenga carga positiva como el hidrógeno. Entonces, chicos, deben ustedes recordar, ¿no? Y esto para toda la química, que siempre los metales son de carga positiva. Los metales, ¿no? Ustedes ya seguramente pronto lo van a ver en tabla periódica, pero los metales siempre son de carga positiva. Entonces, aquí el metal es el magnesio, ¿ve? Entonces, va a entrar el hidrógeno positivo, pero tiene que irse otro positivo igual que él, ¿ve? Y el que se va a ir es el magnesio, ¿ve? Entonces, entra el hidrógeno a unirse al carbono y el magnesio positivo se va.
Entonces, el R, la cadena R, mira, queda ahora unida al hidrógeno. Y así se convierte en alcano. Se convierte en alcano. ¿Qué pasa con el magnesio y el cloro? Bueno, el magnesio y el cloro, esto se van, ¿ve? Y te quedaría magnesio, ¿sí? Unido al cloro y al OH. Bien, entonces vemos ahí lo que está ocurriendo. Fíjense, en 2 pasos llego a tener mi alcano. Se forma un intermediario. Ese intermediario se llama reactivo Grignard. Este es el intermediario. Él es el Grignard. ¿Correcto? Entonces, reactivo Grignard. Vamos a poner en rojo mejor. Entonces, reactivo Grignard es el intermediario a esta reacción. ¿Muy bien? Entonces, veamos y describamos esta reacción. ¿Ve? Se forma el alcano en 2 pasos. Se forma un intermediario que se llama reactivo Grignard, que es este. ¿Ve? El Grignard es muy reactivo. Alguna vez pidieron en el examen de admisión características del reactivo Grignard. Entonces, acuérdate, este reactivo Grignard es muy reactivo. Tan reactivo que puede reaccionar con el agua. Es tan fuertemente reactivo que reacciona con el agua. ¿De acuerdo? Es organometálico. ¿Por qué organometálico? Porque tiene una parte orgánica formada por los carbonos y una unión con el metal magnesio. Por eso se llama orgánico metálico, organometálico. ¿De acuerdo? Organometálico. Es más, podemos decir acá que fuertemente básico. ¿Sí? Fuertemente básico. Es organometálico y fuertemente básico. Muy bien. Ese es el intermediario. Ahora, para nombrarlo, ¿cómo hacemos para poder nombrarle? Para poder nombrar al reactivo Grignard, mira, ve, lo vas a hacer de la siguiente manera. Al Grignard, ve. Como tiene halógeno, al halógeno lo llamas haluro. A la cadena de carbono lo llamas alquil, ve, seguida de magnesio. Entonces, haluro de alquil, magnesio. O si no, también lo llamas así, ve. A la de cadena de carbonos alquil y a todo esto Grignard, alquil Grignard. Ejemplo, mira. Por ejemplo, ustedes saben cómo se llama este radical alquil, ¿verdad? Sí, ustedes saben cómo se llama ese alquil. Vamos acá a ver, mejor así ve. Ahí está. Ustedes saben cómo se llama ese alquil. ¿Cómo se llama, chicos? Isopropil. Isopropil. El Grignard tiene el alquil unido al magnesio, ¿ve? Magnesio y a su lado un halógeno, que puede ser cloro. Entonces, chicos, ¿cómo se llamaría este Grignard? A ver, ¿cuál sería el nombre de ese Grignard? Cloruro de isopropil magnesio. Muy bien, el haluro sería cloro, entonces sería cloruro de la cadena de carbonos es el isopropil. Entonces su nombre sería cloruro de isopropil magnesio. Cloruro de isopropil magnesio. O también lo puedes llamar así, ve. Isopropil y todo este es Grignard. Entonces también se puede llamar así, ve. Isopropil seguido de la palabra Grignard que representa todo esto. Isopropil Grignard. ¿Entienden, chicos? Ese es el nombre de este reactivo. A ver, ustedes saben cómo se llama este radical, ¿verdad? A ver, ¿cómo se llama ese radical alquil, chicos? Sec-butil. Sec-butil. Si le pongo el magnesio y a su lado un halógeno, entonces será un Grignard. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a llamar este reactivo Grignard, amigos? Bromuro de sec-butil magnesio. Muy bien. Bromuro de bromuro y el radical se llama sec-butil. Bromuro de sec-butil seguido de la palabra magnesio. O también lo puede llamar alquil Grignard. El alquil es el sec-butil, entonces lo puede llamar también sec-butil seguido de la palabra Grignard.
Sec-butil Grignard. ¿Me entienden, amigos? ¿Todo clarito? Muy bien. Entonces, fíjate acá. Este es el intermediario. La reacción final es entre el Grignard y el agua. ¿Ve? La reacción final es el Grignard con un agente donador de hidrógeno, como los ácidos, por ejemplo, ¿no? Como los ácidos y el agua. El agua, pues, aquí actúa como un ácido y le va a donar su hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, veamos acá. En el anterior caso vimos que en un solo paso llegamos a tener de cloruro de etil, llegamos a tener etano. Aquí vamos a usar la misma molécula. Entonces colocamos aquí al etil. Este es el etil unido al cloro. Entonces así tienes cloruro de etil. Le vamos a poner magnesio. Entonces, haluro de alquil más magnesio, para formar así el Grignard. Magnesio. A veces te pueden decir en el examen éter seco. ¿Qué significa éter seco? O sea, éter sin agua. Que no tenga agua al inicio de la reacción. Éter seco. Entonces, debes acordarte una propiedad que tiene el magnesio. Chicos, sucede que al magnesio le gusta el carbono. Un magnesio tiene mucha afinidad por el carbono y quiere estar cerca de él. Quiere pegarse al carbono. Entonces, para que el magnesio se pegue al carbono, mira, hay alguien que se lo impide. El magnesio quiere estar con ese carbono y con ese carbono. Pero fíjate, ese carbono está rodeado de hidrógeno. El hidrógeno es más difícil mover. Pero ese carbono que tiene, ve un cloro, ve. Y el cloro es un grupo saliente, ¿verdad? Es más fácil de quitarle. Entonces, el magnesio, para pegarse a este carbono, tiene que desplazar, mover al cloro de su posición. ¿Me entienden, chicos? ¿Sí? Lo tiene que reemplazar, sustituirle. Entonces, ese magnesio se pegará al carbono que está unido al cloro, porque es más fácil de mover a ese halógeno. Entonces, como al magnesio le gusta el carbono, él se pega a él. Y ahí está, ¿ven? El magnesio pegado al carbono. ¿Sí? ¿Y qué pasó con el cloro? Queda a un costado. Por eso se le llama orgánico metálico, organometálico. ¿De acuerdo? Tiene la parte orgánica formada por los carbonos y la parte metálica formada por el magnesio. Muy bien. A ese reactivo Grignard, su nombre tú, yo sé que lo sabes, ¿no? Sería cloruro de etil magnesio, ¿verdad? Cloruro de etil magnesio o etil Grignard también. Entonces, como paso final, se le pone agua. Le ponemos aquí el agua. Y como tú bien sabes, el agua se separa en H y OH. El agua se separa en H y OH. ¿Qué va a ocurrir aquí? Que el hidrógeno va a entrar, ¿no? El agua le regala un hidrógeno al Grignard. Y como este Grignard es muy reactivo, el magnesio positivo se va. Entonces, entra un hidrógeno positivo a reemplazar a un magnesio positivo. ¿De acuerdo? Muy bien, quedando entonces la molécula al final, queda así, ¿ven? CH3, CH2, y ahora ha ganado un hidrógeno. Y se convierte así en alcano. Alcano etano. ¿De acuerdo? Pero esta reacción, a diferencia de la primera reacción B, no fue directa, sino fue indirecta, con un intermediario. Muy bien, el magnesio queda ahí uniéndose al cloro y al OH que proviene del agua. Entonces te queda magnesio, cloro y OH. ¿Entendido, amigos? Entonces, de esa manera se da esta reacción. ¿Todo claro? ¿Hay dudas? Todo claro, profe. Todo claro, profesor. Muy Todo bien. claro, Entonces, profesor. muy bien, entonces queda de esa manera esta reacción. La reducción indirecta. Vamos a ver, ¿sí? Unos ejemplos más de esta reacción, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces,
Le decía, veamos unos ejemplos más de este tipo de reacción. La siguiente, chicos, tenemos ahí un haluro de alquil. ¿Sí? Este haluro de alquil, ¿cómo se llama? Si le quito el bromo, ¿lo reconoces? Se llama, chicos, ¿cómo se llamaba ese radical alquil? Sec-butil. Si le pongo bromo, entonces será bromuro de sec-butil. ¿De acuerdo? Al haluro de alquil le pongo magnesio. Magnesio, éter, te pueden decir solo éter, te pueden decir éter seco o te pueden decir éter anhidro, sin agua. Entonces, magnesio en éter. Ya sabes, ¿qué va a pasar? Que al magnesio le guste el carbono. El magnesio quiere estar con el carbono. Por lo tanto, para que se pueda acercar a algún carbono, lo tiene que hacer al carbono unido al bromo, porque el bromo, por ser grupo saliente, es más fácil de mover. Entonces, este magnesio se va a pegar al carbono que tiene unión con el bromo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, por ahí ocurre la unión. Te va a quedar, entonces, CH3, CH2, CH, CH3. Entonces, chicos, ahora va a quedar ese carbono, fíjate, unido al magnesio y junto a él el bromo. Y así se formó, entonces, amigos, un reactivo Grignard, mira. Bromuro de sec-butil magnesio. Bromuro de sec-butil magnesio. Un reactivo Grignard, amigos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, a este reactivo Grignard le vamos a poner agua. Entonces, al ponerle agua, sabes que el agua se separa en sus componentes, el H y el OH. Entonces, debe entrar, como el agua dona hidrógenos a esta molécula B, el Grignard más el agua le va a donar, le va a regalar hidrógenos. Entonces va a entrar el hidrógeno positivo a unirse a este carbono B. ¿Sí? Entonces se va a unir a este carbono B. Y este magnesio también positivo se va a ver. Entonces se sustituye un positivo por otro positivo B. ¿De acuerdo? Entonces te quedará como producto B. CH3, CH2, CH, CH3. Queda entonces por acá el hidrógeno uniéndose a este alquil y ahora ya se convierte en alcano. Y luego ese magnesio, aunque por este casi no te van a preguntar en el examen, pues no. Pero si quieres saber el producto, el otro producto sería magnesio bromo y el OH del agua que quedó fuera. Su nombre es hidroxibromuro de magnesio. Muy bien. Entonces queda de esa forma. El siguiente, ve, ¿sí? ¿Cómo se llama este haluro de alquil, chicos? Isobutil. El isobutil, ¿no? Si no lo reconocen, ahí está. ¿Ve? Le quitan el cloro y ahí lo reconocen. ¿Ve? Isobutil. Le ponen cloro, entonces será cloruro de isobutil. ¿De acuerdo? Más magnesio eterseco, ¿ve? Magnesio eterseco. Entonces, ¿qué debe pasar? Que el magnesio le gusta el carbono y se va a pegar a él, ¿ve? ¿De acuerdo? Se va a pegar. Quedándote entonces un radical de la siguiente manera. O es más, mira, ve, si gustas, podemos cambiar acá, ¿ve? Y poner otro radical, ¿ve? Puede darse ahí, ¿ve? ¿Sí? No sé si me entendieron hasta ahora cómo van. ¿Todo claro? Por ejemplo, ahí, Todo claro, profesor. tengo aquí este radical, ¿ve? Este radical, chicos, ¿cómo se llamaba o cómo se llama? Ciclopentil. Ciclopentil. Le pongo entonces el cloro y será cloruro de ciclopentil, ¿verdad? Ahora le ponemos magnesio. El magnesio quiere estar con el carbono. Entonces, el carbono va a ser este carbono, ¿ve? El que está unido al cloro, ¿ve? Entonces, el magnesio se va a pegar a este carbono y lo va a mover al cloro de su posición. ¿Correcto? Lo mueve al cloro de su posición, ¿ve? Entonces, te va a quedar ahora, ¿ve? Este carbono unido directamente al magnesio. Al magnesio. Y el cloro, bueno, queda desplazado, ¿ve? Se queda un Grignard. ¿Cómo se llama ese Grignard, chicos? Cloruro de ciclopentil magnesio. Cloruro de ciclopentil magnesio. Le ponemos agua. Entonces, como tú bien sabes, el agua se separa en H y OH.
Entonces, el hidrógeno positivo tomará el lugar del magnesio positivo. ¿Ve? Va a entrar este hidrógeno positivo y toma el lugar del magnesio positivo. ¿Ve? ¿Correcto? Entonces la molécula, amigos, va a quedar ahora de la siguiente manera. ¿Ve? Este ciclo queda unido entonces al hidrógeno y ahora es ciclopentano. ¿Ve? ¿Correcto? El magnesio queda junto al cloro y al OH. Muy bien, y queda de esa manera. Listo, chicos. Hasta ahí todo clarito, ¿verdad? ¿Sí todo se entiende? Entonces, estamos viendo, mira, ve, la reducción directa e indirecta. Ya sabemos acerca de los reactivos Grignard. ¿Cómo se forma? El Grignard se forma cuando al haluro de alquilo tú le pones magnesio, ve. Ahí se forma el Grignard. Haluro de alquilo más magnesio, ya tienes ahí tu Grignard. Bien, entonces, ahora vamos a ver una siguiente reacción, chicos, también de preparación de alcanos, llamada acoplamiento. ¿Qué entienden ustedes por el término acoplamiento, chicos? ¿Qué les llega a la mente cuando escuchan la palabra acoplamiento o acoplar? ¿Qué se entiende ahí? Unión. Unión, ¿verdad? Entonces, acoplamiento es unión, unión de dos partes, ¿cierto? Es la unión de dos partes, se acoplan. Entonces, eso va a ocurrir aquí. El acoplamiento va a ser de dos tipos: acoplamiento Grignard y síntesis de Wurtz. ¿De acuerdo? Hay dos formas de acoplamiento. Entonces, acoplamiento Grignard y síntesis de Wurtz. Veamos primero el acoplamiento Grignard, ya que acabamos de estudiar a estos reactivos. Muy bien. Para el acoplamiento Grignard se necesita de un reactivo Grignard. Un reactivo Grignard. ¿Cómo lo identifico el reactivo Grignard? Porque es una cadena de carbonos unida al magnesio y al halógeno. Reactivo Grignard. A este reactivo Grignard le pongo un haluro de alquil. El haluro de alquil es una cadena de carbonos unida a un halógeno. ¿Sí? Entonces, Grignard más haluro de alquil en presencia de éter. Grignard y haluro de alquil va a hacer que las dos cadenas de carbonos de la cadena R y esta cadena R' se acoplen, se unan, y te quede así un alcano más grande. ¿Qué pasa con el magnesio? El magnesio se lleva a este cloro y al otro cloro y queda cloruro de magnesio. ¿De acuerdo? Entonces, en el acoplamiento Grignard se van a unir las cadenas de carbono. Se unen las cadenas de carbono del reactivo Grignard y del haluro de alquilo, formando así un alcano de cadena más grande. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que va a ocurrir en esta reacción de acoplamiento Grignard, chicos. Ambas cadenas, la del haluro de alquilo, ¿correcto? La del cloruro de alquilo y la del Grignard se tienen que unir, se tienen que pegar. ¿De acuerdo, amigos? Tiene que haber unión de estos dos. Muy bien, veamos entonces un ejemplo por aquí de este tipo de acoplamiento, chicos. ¿No? Entonces, para entender mejor este proceso, veamos cómo estas cadenas se deben de acoplar. Muy bien. Entonces, fíjate, tenemos ahí como ejemplo al cloruro de etil y al Grignard. El haluro de alquilo acá es el cloruro de etil. Él es el haluro de alquilo. Y el Grignard sería este, ¿ve? Está el magnesio ahí, ¿ve? Entonces, es el sec-butil unido al magnesio y cloro. Entonces, se llama cloruro de sec-butil magnesio. Entonces, haluro de alquil más Grignard, ambas cadenas se deben pegar. Pero aquí viene lo importante. ¿Por dónde tienen que pegarse? ¿Dónde debe estar el punto de unión? Ahí está la importancia, ¿ve? Entonces, debes recordar lo siguiente. El carbono unido al halógeno cloro, este carbono, ¿ve? Que tiene el grupo saliente, se debe unir al carbono que tiene unión con el magnesio, porque tú sabes que el magnesio también se puede sacar fácilmente. Entonces, el carbono unido al cloro con el carbono unido al magnesio, ambos deben unirse. ¿Ve? Este es el punto de unión, ¿ve? Entre esos dos carbonos. Entonces, te sugiero que a la cadena que es más grande lo escribas de nuevo, ¿ve? Entonces, por ejemplo, acá la cadena más grande sería la del sec-butil. Entonces escribo CH3, CH, CH2, CH3. Muy bien. Entonces decíamos que el carbono unido al magnesio, este carbono debe pegarse al carbono unido al cloro. ¿Ve? Entonces el carbono unido al cloro, chicos,
sería este, de CH2, ¿ve? CH2, ahí queda con su CH3 también, ¿no? Entonces, se pegan, fíjate, ambas cadenas. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó aquí entonces con el magnesio? Le decía que el magnesio se lleva a los dos cloros. Entonces te queda magnesio junto a los dos cloros. El cloro de acá y el cloro de acá. Y te quedó así un alcano más grande. ¿Me entendieron, amigos? ¿Sí? Este es el acoplamiento Grignard. Facilito, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Sí, sí, profe. Sí, profe. Entonces, esa es la reacción. La siguiente. Tengo acá al Grignard y aquí el haluro de alquilo. Este Grignard se llama cloruro de isopropil magnesio. Y acá tengo, mira, ve, un haluro de alquilo que no tiene nombre común, ojo, ve, tiene nombre UPAC. ¿De acuerdo? El 2-cloro-3-metilbutano, nombre UPAC de este haluro de alquilo. ¿Sí? Entonces, ¿qué debe pasar? Que debe pegarse el carbono unido al magnesio, ¿de acuerdo? Con el carbono unido al cloro. ¿Ve? Ambas cadenas se pegan, ¿ve? Se acoplan. ¿De acuerdo? Ambas cadenas. Entonces, se escribe la cadena más grande primero para poder hacerlo más sencillo. Tendrías entonces ¿ve? CH3, CH, CH3, luego viene CH, ahí está el cloro, ¿ve? CH3. Entonces, recuerda, los carbonos que se deben unir es este carbono con este carbono CH. Entonces, vamos a poner junto a este el CH. Ahí está, ¿ve? Este CH tiene un metil y otro metil. Entonces, escribes ahí, ¿ve? CH3, CH3. Y así, las dos cadenas se acoplaron, ¿ve? Se unieron para formar un alcano más grande. El magnesio se lleva a los dos cloros, ¿ve? De modo tal que te queda como producto cloruro de magnesio. Ahí está. Me preguntaron, ¿y qué pasaría, profesor, si uno tiene cloro y el otro tiene bromo? ¿Igual se pegan? Sí, igual se pegan. ¿De acuerdo? Igual va a ocurrir la unión. Entonces, mira, acá tengo el haluro de alquilo llamado cloruro de ciclopentil. Y este Grignard que se llama isopropil, ¿no? Bromuro de isopropil magnesio. Ambas cadenas se deben pegar. Recuerda, siempre el punto de unión donde es, ¿ve? El carbono unido al magnesio se debe pegar con el carbono unido al halógeno, ¿ve? El carbono unido al cloro es este carbono. Entonces, este carbono del ciclo más este carbono deberán pegarse, ¿ve? Muy bien, entonces lo unimos y te queda así, ¿ve? CH3, CH, CH3. ¿Ve? Entonces, este carbono CH resultará pegándose al carbono del ciclo. Ahí está. Entonces, ese carbono se pega a este carbono. ¿Correcto? Y el magnesio se lleva al bromo y al cloro. Entonces te va a quedar más magnesio, bromo y cloro. ¿Sí? ¿Qué tal, chicos? ¿Todo se entiende? ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. Entonces, recuerden, de esa manera se dan las reacciones. La siguiente se llama síntesis de Wurtz. La síntesis de Wurtz. Entonces, en la síntesis de Wurtz, vamos a tener, mira, ve, haluro de alquilo más sodio. ¿Sí? Pero resulta, miren chicos, que aquí el acoplamiento se va a dar entre dos haluros de alquil de la misma molécula, dos haluros de alquil idénticos. O sea, cuando al haluro de alquil le pone sodio, al haluro de alquil se le pone sodio, dos haluros de alquilo se van a pegar. Dos haluros de alquilo se pegan, ¿de acuerdo? Entonces, como se pegan dos moléculas de haluro de alquil, dos cadenas iguales, entonces te va a quedar un alcano que va a tener dos lados iguales, ¿ve? Porque las dos cadenas R de la misma molécula se pegan, ¿ve? Entonces te quedan dos cadenas RB iguales, ¿ve? Eso significa que te queda un alcano simétrico, ¿de acuerdo? En la síntesis de Wurtz, el producto es un alcano simétrico. Entonces, fíjate, ¿ve? Dos cadenas R de la misma, ¿ve? Dos haluros de alquilo se pegan, ¿sí? Balanceando, ¿ve? Son 2R, RR, 2R. Dos cloros, entonces aquí hay un cloro, le pongo dos cloros. Dos sodios, acá hay un sodio, ¿ve? Entonces acá le pongo dos sodios para que lo que hay acá
sea lo mismo que lo que hay acá. Entonces, esa es la reacción. Entonces, dos moléculas del mismo haluro de alquilo se acoplan, se unen para formar un alcano simétrico. Un alcano simétrico, mira. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí, ve, tengo esta molécula. Tú ya sabes, este es isopropil unido al cloro, ¿verdad? Cloruro de isopropil, ve. Le ponemos sodio, ve. Entonces, ¿qué va a pasar? Al ponerle sodio, ¿sí? Tú sabes que el cloro es un grupo saliente, eso ya está recontra reconocido. El cloro es un grupo saliente. Entonces, si dos cadenas de la misma molécula se van a pegar, se van a unir, ¿por dónde debe estar el punto de unión? ¿Dónde debe ser la unión? Entonces, tú al toque sabes que el punto de unión tiene que darse en el carbón unido al cloro. ¿Por qué ahí? Porque el cloro es un grupo saliente, es un grupo fácilmente removible. Entonces, la unión se da a través de ese carbono. Entonces, lo que tú tienes que hacer es escribirlo de nuevo. CH3, CH, CH3. ¿De acuerdo? Entonces, tú ya sabes que el punto de unión está aquí, ¿ve? ¿De acuerdo? Ahí está, ¿ve? Entonces, vas a botar al cloro, porque el cloro es un saliente, siempre lo botan, ¿ve? Vas a botar al cloro y ahí, en el enlace, ahí, ¿ve? En el enlace donde estaba el cloro, pones un espejo. ¿Por qué un espejo? Porque recuerda que acá te queda un alcano simétrico. Entonces, donde estaba el cloro, metes ahí un espejo. ¿Ve? Al colocar ahí un espejo, vas a escribir lo que reflejaría el espejo. ¿Ve? ¿Qué reflejaría el espejo? Si acá hay CH, el espejo reflejaría CH. ¿Ve? CH3 y al costado CH3. ¿Me entienden, amigos? Entonces te queda así el alcano simétrico. El sodio y el cloro, a eso se van juntos para formar cloruro de sodio. Muy bien. Y esa es la reacción. ¿Sí? En el examen no te piden hacer el balance, solamente te dicen cloruro de isopropil más sodio, ¿qué te da? Nada más. Ya tú das el producto. ¿De acuerdo? Pero ya si tú quieres balancear, recuerda que se necesita dos de estas, dos sodios, te queda un alcano más grande y dos moléculas de estas. ¿De acuerdo? Ya eso, si tú quieres, lo balanceas, aunque en el examen no te lo piden. Entonces, ¿se entendió, amigos? ¿Cómo van? ¿Se entiende? Sí, sí, profesor. Entonces, mira, la síntesis GUR, muy bien. En la síntesis GUR tú te puedes al toque guiar del apellido de este científico. ¿Ve? El apellido, ¿ve? Si tú te fijas, la primera letra del apellido, GUR, tiene W. Y W tiene dos lados iguales, ¿ve? Si tú pones un espejo ahí, te quedan dos lados iguales, ¿ve? En la primera letra de su apellido. Entonces, siempre que tú hables de GURs, tiene que ser alcano simétrico. Un alcano que tiene dos lados iguales, ¿ve? ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá, ¿ve? Bromuro de etilo más sodio. ¿Ve? Entonces, haluro de alquil más sodio. ¿Qué debe ocurrir? Que dos de estas se van a pegar. ¿Ve? ¿Dónde ocurre el punto de unión? En el carbón unido al bromo. ¿Ve? En el carbón unido al halógeno, porque el halógeno es fácil de remover, es fácil de quitar de la molécula orgánica. ¿Ve? Entonces, escribe de nuevo a la molécula. ¿Ve? Y ahí, donde estaba el halógeno, ¿ve? Ahí donde estaba el halógeno, pones un espejo, ¿ve? Pones un espejo ahí, ¿ve? En el enlace. Muy bien. Al colocar en el espejo, ¿qué reflejaría ese espejo? ¿Ve? En el espejo se reflejaría CH2, CH3. ¿Me entienden, chicos? CH2 más CH3. Muy bien. Entonces se reflejaría esto. ¿Ve? El sodio se queda con el bromo y forman así bromuro de sodio. Ya si quieres tú balanceas, pues. O sea que dos de estas se han unido para formar esta molécula. Al haber dos de estas, yo tengo dos bromos. ¿Ve? Acá yo tengo un bromo, le pongo dos bromos. ¿Ve? Dos bromos, pero hay dos sodios también. Y acá yo tengo uno. Entonces acá pones dos sodios. Y ahí ya queda balanceado. Muy bien, hasta ahí. ¿Cómo van, chicos? ¿Todo clarito, chicos? ¿Todo entendido? Sí, profesor, todo Sí, claro. profe. Muy bien. Entonces, amigos, ahora les envío las fotos y continuamos, ¿ya?
¿Qué tal? ¿Sí? ¿Me ven? ¿Me escucha bien? Sí, profesor. Sí. Bien, chicos. Entonces, vamos continuando. Estábamos hablando acerca de las reacciones, ¿no? De preparación de los alcanos y vimos, ejemplo acá, así que sí. Un ejemplo más, ¿ya? Supongamos que tengo aquí a este radical, que tú lo conoces, ¿verdad? Se llama secbutil, ¿cierto? Secbutil. Le ponemos cloro, entonces será cloruro de secbutil, ¿cierto? Cloruro de secbutil. Muy bien. No sodio, le ponemos sodio. ¿Qué va a pasar? Entonces tiene que darse el acoplamiento, ¿cierto? El acoplamiento de las cadenas. Las cadenas deben unirse, pero ¿por dónde ocurre la unión? La unión debe ocurrir por el carbono unido al halógeno, ¿cierto? Por el carbono unido al halógeno. Por ahí se da el acoplamiento. Entonces, la molécula será ahora así. CH3, H2, CH, CH3. Sacamos al halógeno, ¿cierto? El halógeno tiene que irse. Muy bien, retiramos al halógeno y en su lugar colocamos un espejo, porque debe formarse un alcano simétrico. Entonces, colocamos un espejo. ¿El espejo qué reflejaría? El espejo reflejaría CH, CH3, CH2 y CH3. Y así te queda un alcano simétrico. ¿Te dan cuenta? Te queda entonces un alcano simétrico como resultado de esta reacción. Más el sodio y el cloro formando cloruro. Bien, ¿entendido, amigos? Todo clarito entonces con esta reacción de acoplamiento. ¿Entiende? Vamos a hablar entonces de reacciones de alcano. Reacciones que tienen los alcanos. Entonces, vamos a ver la reacción, cómo los alcanos pueden reaccionar. Entonces, a diferencia de la preparación, ahora el alcano va a estar en el reactante, el alcano va a reaccionar. ¿Bueno? Entonces, vale decir que los alcanos son poco reactivos. ¿Bueno? Los alcanos son poco reactivos. Recuerda que se le llama parafinas. Los alcanos son poco reactivos. Presentan dos tipos de reacción. Presentan dos tipos de reacción. ¿Cuáles son? La reacción de combustión y la reacción de sustitución. La reacción de sustitución, a la cual me refiero, recibe el nombre básicamente de halogenación. Vamos a ver un momento. Halogenación. Entonces, hay dos reacciones básicamente, chicos, que tienen los alcanos. Combustión y la sustitución. Empecemos viendo por acá la reacción de combustión. Básicamente, ¿no? Se emplea para esto los alcanos, para obtener energía, que se llaman combustibles. Los combustibles son sustancias que te generan energía debido a una combustión, o sea, cuando son quemados, te generan energía. Muy bien. Entonces, en la reacción de combustión del alcano, hagamos la ecuación general. Reacción de combustión. Si es una combustión completa, mira, si la combustión es completa, de seguro que es un programa examen. Si la combustión es completa, se produce CO2 y agua. Los productos serán CO2 y agua. ¿Sí? La combustión completa. Serán CO2 y agua. ¿De acuerdo? Sí que la combustión es completa. Muy bien, entonces, a ver, hagamos la ecuación de combustión. Tengo aquí
al alcano. CN, esta es la fórmula general de un alcano. CnH2n más 2. ¿De acuerdo? Este es el alcano. Chicos, ustedes saben algo de balance, ¿verdad? Balancear. Entonces, a este alcano le voy a poner oxígeno. O2. Producto de esto. Entonces, al alcano, CnH2n más 2. Le ponemos oxígeno. Producto. CO2 más el agua. Ahí está. Esa es la ecuación de combustión del alcano. El alcano, cuya fórmula global es CnH2n más 2, le ponemos oxígeno para quemarlo, porque para toda combustión tiene que haber oxígeno. Si no hay oxígeno, chicos, sencillamente no hay combustión. ¿De acuerdo? Entonces, se necesita de oxígeno. Muy bien, y además de un catalizador. El catalizador puede ser una chispa eléctrica o la llama de un cerillo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y ahí se inicia la combustión. En los carros, por ejemplo, la combustión se inicia con una chispa eléctrica, porque ustedes han visto cuando enciende el motor, ¿sí? Se generan chispas para la combustión. Muy bien, entonces, fíjate acá. Esta es la reacción. A ver, vamos balanceando, chicos. Fíjate aquí. La misma cantidad que hay aquí en el reactante debe haber aquí en el producto. ¿Sí? Este es el reactante y el producto. Tú sabes que el reactante y producto se separan a través de una flecha. Entonces la flecha me separa el producto del reactante. ¿Sí? Bien. ¿Cuántos carbonos tengo en el reactante? En el reactante hay N carbonos. Y aquí en el producto, ¿qué tengo? Un carbono. Si yo quiero que acá también haya lo mismo, en el producto aquí en el reactante, y acá yo tengo N carbonos, significa que acá yo debo ponerle N. Entonces, N por 1 voy a tener N carbonos. ¿Sí? ¿Me entienden, amigos? Entonces, N por 1 tengo N carbonos en el producto y N carbonos en el reactante. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora balanceamos, ¿sí? Vamos a balancear al hidrógeno. ¿Sí? Entonces, esto generalmente te van a pedir, cuando tienen el examen, te van a pedir hacer el balance. Te piden hacer balance. Y cuando tú balanceas, debes seguir un orden. Entonces, para balancear, es lo que te piden en el examen, te sugiero que sigas. Primero, hay que balancear el carbono. ¿Ya? Primero vas a balancear el carbono. Después de balancear el carbono, al segundo que debes balancear es al hidrógeno. Y al final, tercero, vas a balancear al oxígeno. Bueno, primero el balance del carbono, luego el hidrógeno y al final el oxígeno. Chicos, muy bien. Entonces decía que aquí hay N carbonos y acá hay N por 1, N carbonos también. ¿Entendido? ¿Cuánto hidrógeno hay en este lado, chicos? Hidrógeno. Mira la cantidad de hidrógeno. 2N más 2. En el reactante hay hidrógeno 2N más 2. Y acá en el producto hay 2B. Yo quiero que también, así como aquí hay 2N más 2, hidrógeno, acá también haya 2N más 2B. Entonces, ¿por cuánto multiplico al hidrógeno para que me quede igualito que cabe? 2N más 2. Si de hidrógeno hay 2. ¿Por cuánto lo debo multiplicar? N más 1. ¿Sí? N más 1. Si tú lo multiplicas por N más 1, te quedaría 2 por N, 2N. 2 por 1, 2B. Entonces te quedaría 2N más 2 acá. 2N más 2 de hidrógeno y acá también hay 2N más 2. ¿Entendido? Ahora viene el balance al final del oxígeno. He balanceado primero al carbono, luego al hidrógeno y ahora al oxígeno. ¿Cuánto oxígeno hay en total en este lado? Oxígeno que hay en total. Entonces, de oxígeno, a ver, de oxígeno. Aquí hay 2 por N, tengo 2N. Más, acá hay 2 oxígenos. Por N que había delante, hay 2N oxígenos. Más, acá hay un oxígeno. Por N más 1 sería 1. Por N más 1 te queda N más 1. O sea, ¿cuánto oxígeno hay? 2N más N, 3N más 1.
¿Me entienden, amigos? Esa es la cantidad de oxígeno que hay aquí, en este lado. La cantidad total de oxígeno que hay acá, 3N+1. Si aquí hay 3N+1, acá también tiene que haber 3N+1. ¿Por cuánto lo multiplico al oxígeno para tener 3N+1? Sabiendo que de oxígeno hay 2 acá. Él no tiene oxígeno. Acá sí hay 2 oxígenos. ¿Por cuánto debo multiplicarlo para que también me quede 3N+1? 3N más 1 entre 2. Exactamente. Muy bien. Sería 3N+1 dividido entre 2. 3N+1 medio por 2 te queda 3N+1 acá y 3N+1 acá en total. ¿Me entienden, amigos? ¿Sí? ¿Todos? ¿Se entendió entonces? Este es el balance general de un alcano. ¿De acuerdo? Pero recuerden que en la combustión no solamente se forma CO2 y agua, también energía. ¿Sí? Entonces, los productos son CO2, agua y energía, ¿no? Porque en una combustión se libera energía. Entonces, aquí también hay energía que se va a liberar en esta reacción. Entonces, ocurre lo siguiente, que a más carbonos tenga el hidrocarburo, aumentará la energía que se libera. ¿De acuerdo? Entonces, si aumenta el peso molecular del alcano, si aumenta el peso molecular del alcano, o también se puede decir que aumente el número de carbonos. Entonces, en un alcano aumenta el peso molecular o el número de carbonos, entonces aumentará la energía liberada. Aumentará la energía liberada en la combustión. ¿Pero? Aumenta la energía liberada en la combustión. Mientras más carbonos tenga ese alcano, más energía te va a liberar. ¿De acuerdo? Entonces, lo podemos ver así. A más carbonos tenga el alcano, ¿de acuerdo? Mayor será la energía liberada en esta combustión. ¿De acuerdo? Esta es la primera regla para determinar la energía. Profe, disculpe. ¿Dígame? Se le escucha bajo, profe. Bien, a ver, ahora, ¿cómo vamos, chicos? ¿Sí? ¿Se escucha Sí, mejor? profe, ahí se escucha mejor. Sí, profesor. Bien, muy bien. Entonces, le decía, ve, que si aumenta el peso molecular, o sea, aumenta el número de carbonos, aumentará la energía liberada en la combustión. ¿De acuerdo? Eso significa entonces, amigos, por ejemplo, ve, que si tú tienes a este alcano, ve, ¿sí? Pongamos que este es el alcano. Tienes aquí el alcano A, ve. El alcano A, butano, ve. Y tienes al alcano B, propano, ve. Cuando lo sometas a una combustión, ¿cuál de los dos alcanos te libera más energía? Entonces, por energía, ¿quién sería, chicos? ¿Cuál de los dos alcanos te va a generar más energía? A. Muy bien, el alcano A. ¿Cuál es el peso molecular del alcano A? Su peso molecular del alcano A sería de 4 carbonos, en los cuales cada carbono pesa 12. 12 por 4 sería entonces 48, más los 10 hidrógenos, ¿correcto? Cada hidrógeno pesa 1, entonces 48 más 10 sería 58. Peso molecular del propano, tiene 3 carbonos, serían 12 por 3, 36.
más los 8 hidrógenos, 36 más 8, pesaría 44, ¿ve? ¿Te das cuenta? Aquel alcano que tiene mayor peso molecular o que tiene más carbonos será quien te libere más energía en una reacción de combustión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el alcano A libera más energía que el alcano B. Pero ¿qué pasaría si los alcanos tienen la misma cantidad de carbonos? O, perdón, si encuentro moléculas con la misma cantidad de carbonos. Entonces veamos la siguiente regla. Si tienen el mismo número de carbonos, ¿de acuerdo? Entonces, si me encuentro con moléculas que tienen el mismo número de carbonos, si tienen el mismo número de carbonos, entonces aumenta, mira, ve, el número de hidrógenos, si aumenta el número de hidrógenos, aumentará la energía liberada. A más hidrógenos tenga, mayor será la cantidad de energía liberada. Entonces, fíjate acá, ve. Si tengo al alcano o a la molécula A, por ejemplo, que es la siguiente, ¿ve? Y tengo a esta molécula, ¿ve? Entonces decimos, ¿ve? ¿Quién te genera más energía? ¿La molécula A o la molécula B? Entonces la regla dice a más carbonos, a mayor peso, ¿no? Entonces tú tienes que ver acá la cantidad de hidrógenos. Claro, ¿no? Muy bien. ¿Cuántos carbonos tiene esta molécula? Tiene 3 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos? 3, 2, 6 y 2, 8. Este tiene 3 carbonos también de la misma cantidad, pero por hidrógeno tiene 3, 4 y 2, 6. Entonces, el que tenga más hidrógeno te libera más energía en la combustión. ¿De acuerdo? Entonces, por energía, la molécula A genera más energía que la molécula B. ¿De acuerdo? Cuando ustedes, por ejemplo, analizan supongamos, a los lípidos y a la glucosa, ¿quién le genera más energía? ¿Un lípido o un carbohidrato? Lípido o carbohidrato. ¿Quién debe generar más energía? Un lípido. Un lípido. El lípido te genera más energía. ¿Pero por qué? ¿Por qué un lípido? Supongamos que un lípido de 6 carbonos y tienes aquí un carbohidrato de 6 carbonos. ¿Por qué el lípido te generaría más energía que el carbohidrato? La razón es porque el lípido tiene más hidrógeno. Tiene más hidrógeno. Y si tiene más hidrógeno, está más reducido. Por eso que el lípido te genera más energía. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso respecto a la energía. ¿De acuerdo? Reacción de combustión, entonces ya saben que va a depender de los carbonos y de la cantidad de hidrógenos. Pero la cantidad de hidrógenos solo cuando tengan la misma cantidad de carbonos. Ahí evalúas con el hidrógeno. ¿De acuerdo? Muy bien. Ejemplo. Vamos a poner ejemplos. Supongamos, mira, ve, dice así, ejemplos. En una combustión se libera, supongamos así, te dicen, se libera 16 moléculas de agua. El alcano es. ¿Quién será el alcano, chicos? Si en una combustión se liberan 16 moléculas de agua, ¿quién va a ser ese alcano? Entonces tú te acuerdas que la combustión de un alcano, este es el alcano, ¿ve? La combustión completa de un alcano, ¿cuánta agua te libera? Te libera N+1, ¿ve? Libera N+1. Entonces, la cantidad de agua generada es N+1. Por lo tanto, tú puedes decir, ¿ve? N+1 es igual a 16, ¿ve? N+1 es igual a 16. Entonces, el N vale 15.
¿cierto? Si el N vale 15, ¿cuál es la fórmula de ese alcano, chicos? Si el N vale 15, ¿cuál es la Carbono fórmula 15, del alcano? hidrógeno 32. Entonces el alcano tiene carbono 15. Recuerda que el alcano tiene 2N más 2B. 2N más 2B. Entonces debe ser el doble de carbono más 2 hidrógenos. O sea, 32B. ¿De acuerdo? Ese sería el alcano de carbono 15. Te dicen así, ¿ve? En una combustión, a ver, ya. En una combustión, de alcano, en una combustión, se empleó se empleó 18 moles o moléculas de oxígeno. ¿Ve? El alcano es, a ver, si en una combustión se empleó 18 moléculas de oxígeno para la combustión, ¿quién va a ser el alcano? Entonces, tú dices, a ver, en la ecuación general, ¿cuánto oxígeno se necesita para la combustión de un alcano? En la ecuación general, si este es mi alcano, ¿cuánto oxígeno necesito? Necesito 3N más 1 sobre 2, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Me dejo entender? La cantidad de oxígeno para la combustión de un alcano es 3N más 1 sobre 2. Entonces diremos, 3N más 1 sobre 2 es la cantidad de oxígeno. Es la cantidad de oxígeno. Y este 3N más 1 sobre 2, ¿a cuánto debe ser igual? A 18. Dice, en una combustión se empleó 18 moléculas de oxígeno. Entonces, la cantidad de oxígeno empleado para la combustión fue 18. Por lo tanto, 3N más 1 sobre 2 debe ser igual a 18. Pues. ¿Me entendieron, amigos? Así que, de esto te quedaría, ¿ve? Operando, que 3N más 1, 2 por 18 sería 36, ¿ve? ¿Sí? Entonces, 3N sería entonces 35, ¿ve? Acá sí creo que me falló el cálculo, ¿eh? A ver, tiene que salirme un número entero. A ver, cambiemos el número 18, si no, no nos sale el número entero. Tiene que salirte el número entero. A ver, pongámosle 8 nada más. 8, 2, 3, 6. 8 nada más. Se empleó 8 moléculas de oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces te quedaría que 3N más 1 es igual a 16. 16. Operando 3N te quedaría igual a 15. Por lo tanto, N es 5. Si N es 5, la fórmula del alcano, ¿cuál tiene que ser? Tiene que ser carbono 5 y el hidrógeno tiene que ser el doble más 2. O sea, tiene que ser 12. ¿De acuerdo? Sería carbono 5, hidrógeno 12. ¿Me entienden, amigos? Entonces, a partir de la ecuación general, tú puedes resolver problemas como de este tipo. Cuando te dicen la cantidad de agua o la cantidad de oxígeno empleado. ¿De acuerdo? Agua o oxígeno empleado nada más. Lo puedes sacar rápidamente. Ahora, también te pueden pedir hacer el balance, ¿no? Que de hecho hay preguntas en el examen donde te dan el alcano y te piden hacerle su balance. Veamos entonces casos de ese tipo.
Muy bien. Entonces, continuamos. Supongamos que tengo por acá el siguiente alcano, amigos. ¿Sí? Hagamos la suposición que tengo a este alcano. A ver, para este alcano. ¿De acuerdo? Para este alcano. Y le vamos a poner oxígeno. ¿Cuánto sería la cantidad de agua generada en esta reacción, chicos? Te piden, supongamos, hacer el balance. ¿Qué es lo que tienes que hacer acá? Lo primero que tienes que hacer es contar la cantidad de carbonos que va a tener el alcano. Este alcano va a tener de 3, 6, 7 carbonos. Entonces su fórmula global va a ser carbono 7, hidrógeno. Si tiene 7 carbonos, el hidrógeno tiene que ser 2N más 2. O sea, tiene que ser el doble más 2. O sea, sería 16. 2N más 2. Entonces, le ponemos el oxígeno. Productos CO2 más el agua. Entonces, para el balance empiezas con el carbono. ¿Correcto? Empiezas con el carbono. ¿Cuánto carbono hay acá? Veo que acá hay 7 carbonos. Acá le pones 7 carbonos. 7 carbonos, 1 por 7, 7. Hidrógeno 16. Entonces acá vas a ponerle 8. Si tiene 16 hidrógenos, al agua le pones 8. 8 por 2, 16. Ahora, al final el oxígeno. Recuerda, primero es el carbono, luego el hidrógeno y al final el oxígeno. El oxígeno, ¿cuánto hay? Acá hay 1, pero aquí en el producto, ¿ve? Tengo 7 por 2, 14. 8 por 1, 8. ¿Ve? Entonces tendría 14 más 8 serían 22. 22 oxígenos acá. Para que acá también hayan 22, voy a ponerle 11. 11 por 2, 22, ¿ve? Y ahí ya queda balanceado. ¿Me entienden, amigos? ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Se entendió? Sí, profesor. Entonces, Sí, profesor. de esa Sí, manera, profesor. tú haces el balance, ¿ve? ¿Ya? Supongamos, ¿ve? Te dicen, ¿ve? Supongamos la molécula es así, ¿ve? El 3-etil, el 2,3,4-trimetil. ¿Correcto? Supongamos así la molécula. Hexano. Supongamos así, te dicen. La combustión de esa molécula. Entonces, tú lo que tienes que hacer primero es contar los carbonos. ¿Ve? A ver, contamos. Si me dice etil, el etil tú sabes que tiene 2 carbonos, ¿ve? ¿Verdad? El etil tiene 2 carbonos. Acá te dice trimetil, trimetil, o sea, se entiende que son 3 metiles y cada metil tiene un carbono, ¿verdad? Cada metil tiene un carbono. Si son 3 metiles, son 3 carbonos más, ¿ve? Más, dice hexano, hexano son 6 carbonos, ¿ve? ¿Correcto? Así que la cantidad total de carbono sería 9 y 2, 11 carbonos, ¿ve? Entonces hacemos la fórmula global para 11 carbonos. La fórmula global de 11 sería carbono 11, hidrógeno el doble más 2. El doble de 11 sería 22, más 2 sería 24. ¿Ve? Más el oxígeno te da como producto CO2 más el agua. ¿Ve? Así que el balance, que es lo que te suelen pedir acá, ¿ve? El balance, ¿cómo sería? 11 carbonos aquí. Si aquí hay 11, acá también tiene que haber 11. Entonces le voy a poner acá adelante 11. ¿Ve? 11 por 1, 11 carbonos. ¿Correcto? Hidrógeno. Acá hay 24, ¿ve? Tengo 24 hidrógenos acá. Y acá tengo 2, ¿ve? ¿Sí? Recuerda, primero balanceamos el carbono. Luego balanceamos al hidrógeno. 24 hidrógenos acá. Acá hay 2, ¿ve? Entonces, para que tenga 24, le voy a poner adelante 12. 12 por 2, 24. Y finalmente el oxígeno. Sería de 11 por 2, 22. ¿Ve? 2 oxígenos por 11, 22. 1 por 12, 12. 22 más 12 serían 34. ¿Correcto? Para tener 34 acá, le voy a poner 17. ¿Ve? Entonces serían 17 oxígenos. ¿Sí? ¿Todo bien, chicos? ¿Comprendido? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, para la siguiente molécula, a ver.
quiero someter a combustión a esta molécula. Muy bien. ¿Cuál sería la fórmula global de esta molécula, chicos? ¿No? Porque necesito la fórmula global. A ver, amigos, ¿cuánto sería la fórmula global? Vamos, chicos. Carbono 8, H18. Carbono 8, hidrógeno 18. Sí. A ver. Entonces, la fórmula global, me dicen, sería carbono 8, hidrógeno 18. ¿Están de acuerdo todos, chicos? Hidrógeno 16. Hidrógeno 16, profe, creo. ¿Por qué 16? ¿Por qué tiene Porque que ser es un 16? ciclo. Porque en los cicloalcanos, recuerden, chicos, que los cicloalcanos, ellos tienen una fórmula global que es CnH2n nada más. Cuando es cicloalcano, su fórmula global es CnH2n. Tengan mucho cuidado. Cuando es de cadena abierta, ¿ve? Ahí sí es CnH2n más 2. ¿De acuerdo? Pero como este es de cadena cerrada, entonces es CnH2n nomás. Entonces cabe 5 carbonos en el ciclo y 3 carbonos a su alrededor, ¿ve? Entonces va a tener carbono 8 y el hidrógeno tiene que ser el doble nada más, 16, ¿ve? Más el oxígeno, producto será CO2 y agua, si es que la combustión es completa, ¿ve? ¿Verdad, amigos? Entonces se hace el balance. 8 carbonos, primero el carbono, ¿ves? Si acá hay 8 carbonos, acá hay 1, ¿ves? Te voy a poner 8 adelante, 8 por 1, 8 carbonos, ¿ves? 16 hidrógenos, acá hay 2, ¿ves? Para que tenga 16, le voy a poner 8 también, ¿ves? 8 por 2, 16. Ahora el oxígeno, 8 por 2, 16. 8 por 1, 8. 16 más 8 serían entonces 24, ¿ves? Para que acá tenga 24, le voy a poner 12, ¿ves? 12 por 2, 24. ¿Me entienden, amigos? ¿Sí? ¿Todo está clarito ahora? Sí, profesor. Sí, Todo profesor. claro, profesor. Muy bien. Entonces, esto hay que considerar, ¿ya? Cuando sea cicloalcanos, acuérdense de esa fórmula global. Si es cadena abierta, trabajan con el CnH2n más 2. Muy bien. Entonces, eso creo que serían las formas probables que te pueden preguntar en un examen, ¿no? La ecuación general de combustión, que ya lo vimos, la cantidad de energía liberada, ¿sí? Y el balance de ecuaciones. Bien, vamos entonces ahora a hablar de otro tipo de reacción. Se llama reacción de halogenación. Reacción de halogenación. Entonces, la halogenación es una reacción. Bueno, antes que se me olvidaba, recuerden que el catalizador para estas reacciones, el catalizador es una llama o una chispa eléctrica, ¿no? Entonces, con eso se inicia la reacción. Entonces, la reacción de combustión necesita de estos catalizadores. La llama de un cerillo o la chispa eléctrica. Bien, reacción de Una halogenación. pregunta, profesor. ¿Sí? Dígame. En esa combustión, ¿la llama de qué color era?
Ah, si es que la combustión es completa, la llama tiene que ser de color azul. Si es que es completa. Una llama azul se genera, ¿no? Producto de la combustión. Pero yo hablo de un tipo de llama para iniciar la combustión. Por ejemplo, cuando ustedes van en casa a la cocina y abren la hornilla, ¿no? Abren el gas y sale y tiene contacto con el oxígeno del aire. Pero mientras ustedes no pongan el cerillo, ¿no? O generen una chispa, no se inicia la combustión del gas de cocina, ¿verdad? Entonces tiene que haber un catalizador. El catalizador es, en ese caso, la llama de un cerillo o una chispa eléctrica tal vez generada para que se inicie el proceso, ¿ya? Bien, entonces hablemos de la reacción de halogenación. En la reacción de halogenación, chicos, se puede decir que esta es una reacción de sustitución, mira, es una reacción de sustitución. Reacción de sustitución, en la cual el hidrógeno, en la cual un halógeno, mira, un halógeno sustituye, un halógeno sustituye al hidrógeno. Un halógeno sustituye al hidrógeno del carbono sp3 más estable. Sustituye al hidrógeno del carbono sp3 más estable. No es a cualquier hidrógeno. Tiene que ser el hidrógeno del carbono sp3 más estable. A él lo va a reemplazar. ¿Ve? De reacción de sustitución en la cual el halógeno sustituye al hidrógeno del carbono sp3 más estable. A él lo reemplaza. ¿Ve? Muy bien. Entonces, aquí hablamos de una reacción de sustitución. ¿Ve? ¿Cuáles son los halógenos que se emplean para esta reacción? ¿Ve? ¿Sí? Entonces, el catalizador para esta reacción, mira, ¿ve? El catalizador va a ser la luz ultravioleta, que se le suele poner como V nada más. Luz ultravioleta. ¿De acuerdo? Lo pueden encontrar ustedes como V, o si no, a veces lo pueden encontrar así, ¿ve? Ustedes ya llevaron ondas electromagnéticas. ¿Se acuerdan ustedes la ecuación de Planck para hallar la energía de las ondas electromagnéticas? La fórmula es esta, ¿no? La energía del fotón ultravioleta, es igual a la constante de Planck por la frecuencia, ¿ve? Así también puede aparecer, ¿ve? Constante Planck por frecuencia. Ya se entiende que ese es su catalizador, luz ultravioleta. ¿De acuerdo? O también puede ser el calor, ¿ve? El catalizador para esta reacción, entonces, es la luz ultravioleta o el calor. Para el calor, muchas veces se utiliza este símbolo, ¿ve? El símbolo delta significa calor. ¿Sí? ¿Por ahí escucharon? Entonces, el símbolo delta es calor. O si no, también te pueden dar una temperatura, ¿ve? Desde 120 grados centígrados también la reacción puede ocurrir. ¿De acuerdo? Entonces puede decir luz ultravioleta, UV o energía del fotón. O si no, calor delta o una temperatura de 120 grados centígrados a más. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el catalizador de la reacción. Muy bien. Entonces, vamos a ver los halógenos. ¿Ve? Los halógenos que se emplean aquí. ¿Ve? De entre los halógenos, vamos a ver que los halógenos, chicos, son el flúor, ¿ve? El cloro, el bromo y el yodo. ¿Ve? Esos son los halógenos. Flúor, cloro, bromo y yodo. ¿Ve? Pero resulta aquí algo muy importante, miren, para recordar. ¿Ve? ¿Cuál es? Que el halógeno flúor es muy reactivo. Es tan reactivo que no se puede controlar. Entonces, se puede decir que el flúor es demasiado reactivo. ¿Ve? Es demasiado reactivo este flúor. Entonces, no lo puedes controlar en la reacción química. Este flúor, si tú le pones una molécula orgánica, un alcano, comienza a reemplazar a varios hidrógenos. Y la idea de la reacción es que solamente se reemplace un hidrógeno, ¿no? Que el reemplazo sea 1 por 1.
¿De acuerdo? Que en cada reacción puedes reemplazar solamente un hidrógeno. Pero el flúor no. El flúor es tan reactivo que él reemplaza varios de una vez. Entonces no se puede controlar. Por lo tanto, el flúor no se va a emplear para este fin. No lo emplearemos. El cloro. El cloro se caracteriza porque él es reactivo. ¿Ve? En sí va a reemplazar uno por uno, pero es reactivo. ¿De acuerdo? O sea que él casi no necesariamente entra al más estable, sino que también puede entrar al más estable como al menos estable. ¿De acuerdo? Entonces, el cloro se le considera reactivo. El bromo, él es el ideal, es el que se emplea generalmente y el que viene en los exámenes. El bromo. ¿Por qué? Porque el bromo es selectivo. ¿Qué significa? Que el bromo, él sí reemplaza al hidrógeno de los más estables. Él sí logra hacer ese cometido de reemplazar al hidrógeno de los más estables. Él es selectivo. El yodo no se emplea porque ya el yodo es poco reactivo. Entonces, para este fin, solamente usaremos al cloro y al bromo. ¿De acuerdo? Al cloro y al bromo. Entonces, veamos por aquí un pequeño cuadro con estos halógenos. Veamos acá, velocidad de reacción. Velocidad relativa de reacción. Sí. Bien, a ver, para ponerles un cuadrito acá, donde podamos ver justamente esas. Muy bien. Entonces, veamos acá. Supongamos, chicos, acá yo tengo a los hidrógenos. Voy a colocar por acá al hidrógeno primario, al hidrógeno secundario, al hidrógeno terciario. Y vamos a ver con qué velocidad lo va a reemplazar el bromo y el cloro. ¿De acuerdo? Por acá ponemos cloro y por acá ponemos bromo. Velocidad relativa de reacción, de sustitución. Miren, el cloro reemplaza al hidrógeno primario con una velocidad de 1. Una velocidad de 1. El cloro reemplaza al hidrógeno secundario con una velocidad de 3,5. Reemplaza al hidrógeno terciario con una velocidad de 5. ¿De acuerdo? Su velocidad, velocidad relativa. El bromo reemplaza, ¿sí? El bromo reemplaza al hidrógeno primario con una velocidad, chicos, creo que nos ganó la hora, no me habían dicho nada. Velocidad de 1, si es secundario, con una velocidad de 82, y si es terciario, con una velocidad de 1600. Bien, chicos, en la siguiente clase les explico a más detalle esta parte de las velocidades de sustitución. ¿De acuerdo, amigos? Por ahora nos quedamos ahí, entonces. Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente clase. ¿Ya? Listo, Chao, profesor, chicos. muchas gracias. Nos Hasta luego, vemos. profesor, gracias. Luego, profesor. Chao, chicos. Ahora les paso la foto, ¿ya?